Hola otra vez. Ya he vuelto de mi entrenamiento y tengo bastantes historias realmente interesantes que puedo compartir con vosotros. Como quizá estabais esperando esto, voy a ir directo a las historias. Todas ellas me las contaron compañeros de la reunión, así que asignaré cada lote de historias a la persona que me las contó. Las primeras son de una veterana a la que llamaré K. K lleva unos 15 años como agente de búsqueda y rescate. Está especializada en rescates de montaña a gran altitud y es considerada bastante buena. Como narradora es bastante entusiasta y como estábamos juntos durante bastante tiempo, acabó contándome unas pocas que realmente se me quedaron grabadas. La primera me la contó en respuesta a que le pregunté por sus llamadas más traumáticas. Ella me dijo que las realmente malas ocurren con más frecuencia en la montaña, ya que el potencial de accidentes graves es mayor. Hace unos 5 años, uno de los parques donde ella trabajó sufrió una serie de desapariciones. Fue un mal año, dijo ella, uno de los peores registrados en cuanto al clima. Cada 2 días les caía como un pie de nieve y hubo algunas avalanchas que mataron a algunos escaladores. Habían advertido a la gente de quedarse en las zonas cartografiadas, pero por supuesto siempre hay quienes no escuchan. En un caso especialmente grave, toda una familia fue aniquilada porque el padre decidió que sabía más que los oficiales y los llevó a una zona que no era segura. Ellos iban con raquetas de nieve y, por lo que K me contó, habían caminado sobre una plataforma que parecía sólida, pero que en realidad no lo era. Esta cedió y la familia cayó, casi 300 pies cuesta abajo. Aterrizaron sobre unas rocas al fondo y al parecer los padres murieron al instante. Los 2 chicos, eso sí, sobrevivieron. Uno tenía una pierna rota y las costillas fracturadas, pero el otro estaba casi ileso, salvo por un esguince en el tobillo. Ese niño dejó atrás a su hermano y salió en busca de ayuda. K me dijo que el chico no podía haber avanzado más de medio kilómetro antes de que una tormenta le alcanzara. El niño se paró para intentar entrar en calor, o quizá para descansar, no sé, y acabó congelándose. Al final encontraron a la familia con la ayuda de algunos testigos que los vieron adentrarse en la cima, y fue ella quien encontró al niño que se había congelado buscando ayuda. Dijo que había empezado a nevar, lo justo para nublar la visión a larga distancia, pero no tanto como para que fuera imposible buscar. Ella vio a una figura sentada en la nieve más adelante y llegó lo más rápido posible. Describió con detalle cómo al acercarse se dio cuenta primero que era un niño, segundo que estaba congelado por completo y tercero de que se había congelado en una de las posiciones más lamentables en las que se había encontrado a alguien. El niño estaba sentado, con las rodillas pegadas al pecho. Sus brazos abrazaban las piernas y su cabeza estaba metida en el abrigo. Cuando mi amiga movió el abrigo para mirarle la cara, vio que se había congelado llorando, que su rostro estaba torcido y que había lágrimas heladas en sus mejillas. Dijo que era obvio que el niño estaba aterrorizado cuando sucumbió a la hipotermia y que a ella le rompió el corazón. Me dijo repetidamente que espera que el padre esté ardiendo en el infierno. La otra historia que me contó y que me llamó la atención fue una que ocurrió cuando ella era una novata. Su equipo recibió un informe de un escalador experimentado que no había llegado a casa el día anterior. Su esposa estaba convencida de que algo malo había tenido que pasar,
porque él nunca fallaba en llegar a casa a tiempo. Así que salieron a buscarle y tuvieron que escalar lo que parecían tramos bastante exigentes técnicamente en la montaña. Llegaron a una zona relativamente llana y K empezó a ver sangre en la nieve. Siguió el rastro y a medida que avanzaba empezó a ver pequeños trozos de carne. No estaba segura de qué parte del cuerpo serían, pero cuanto más lo seguía, más había. Ella sigue este rastro de sangre y de carne hasta llegar a una zona resguardada bajo un acantilado y ahí encuentra al escalador. Ella me dijo que había muchísima sangre, más de la que nunca había visto, que el escalador estaba tumbado, boca abajo, con un brazo extendido delante de él, como si hubiera muerto arrastrándose. Ella miró más de cerca y vio que había sido parcialmente destripado. De ahí provenía la carne que había visto. El tipo llevaba un picahielos metido en una funda en la cadera y también estaba cubierto de sangre. Por supuesto, ellos no sabrán nunca exactamente qué pasó, pero dijo que algo pudo deducir. Dijo que probablemente el tipo había estado intentando subir a la siguiente zona y había estado usando el picahielos para ascender, que probablemente había tocado una zona un poco más suelta y que se había caído, y que durante la caída o quizá al aterrizar, él cayó justo encima del picahielos y este le destripó. Él siguió arrastrándose, arrancando partes de sí mismo a su paso, y murió bajo la pared del acantilado. También le comenté que me interesaba saber si había tenido experiencias con personas que desaparecían por completo. Sus ojos se iluminaron, se acercó a mí y me preguntó si quería oír una de verdad. Ella me contó que cuando empezó hubo un caso que llamó mucho la atención en los medios. Una familia había estado recogiendo bayas en una zona del bosque muy cerca de la entrada del parque. Tenían 2 niños pequeños y en algún momento uno de ellos desaparece. Hay una búsqueda absolutamente masiva, pero no encuentran nada. Es otro de estos casos en los que parece que el niño realmente nunca estuvo allí. Los perros simplemente se sentaban y no captaban nada. No se encontró el rastro del niño. La búsqueda duró hasta 2 meses, pero finalmente se canceló. 6 meses después, la familia volvió para colocar flores en un memorial que se había instalado allí para el niño y traen a su otro hijo. Mientras colocan las flores, pierden de vista al niño durante, 3 segundos, y en ese tiempo desaparece. Obviamente los padres están destrozados. Bastante horrible es ya perder a un hijo, pero perder a los 2, pues... En fin, la búsqueda es enorme, una de las más grandes que han visto. Hay como 300 voluntarios recorriendo cada rincón del parque buscando al niño, pero de nuevo, ni rastro. La búsqueda se prolonga una semana más o menos, con personas que parecen estar a kilómetros de la parte del parque donde el niño desapareció. Y luego, casi 2 semanas después, un voluntario, a 15 millas de la zona de búsqueda, comunica por radio que ha encontrado al chico. Todos asumieron que el niño estaría muerto, pero el voluntario dice que no solo está vivo, sino que está en muy buen estado. Así que K y su equipo salen a buscar al niño. Y cuando llegan no pueden creer que el niño haya estado desaparecido, porque su ropa estaba limpia, no tenía suciedad por ninguna parte y no parecía estar traumatizado. El voluntario dice que encontró al niño sentado en un tronco, jugando con un pequeño bulto de ramitas atado con una cuerda. K le pregunta que dónde ha estado, que con quién ha estado estas 2 semanas, y el chico le dice que ha estado con el hombre borroso.
Mi amiga K cree bastante en el Bigfoot, así que... Y le pregunta al niño si en lugar de borroso era peludo. Pero el niño dice que no era peludo, que era el hombre borroso. Dice que era como cuando cierras los ojos, pero no del todo. El niño contó que el hombre salió de los árboles y se lo llevó al fondo del bosque. El niño dice que estuvo durmiendo en un árbol hueco y que el hombre borroso le dio bayas para comer. K le preguntó si el hombre era cruel o si asustó al niño, pero él respondió que no daba miedo, pero que no le gustó que no tuviera ojos. K dice que se llevaron al chico a la comisaría y que un policía lo llevó después al pueblo para hablar más sobre lo ocurrido. Ella es amiga del policía que habló con él y dijo que el niño describió que ese hombre borroso lo tenía en ese árbol y que le daba bayas cuando tenía hambre. Dijo que le permitían deambular por un claro muy específico, pero que si intentaba escaparse, el hombre borroso se enfadaba y gritaba muy fuerte, aunque no tuviera boca. Cuando el niño se asustaba por la noche, el hombre borroso la hacía más brillante, según él, y le daba ese bulto de ramitas envuelto con una cuerda. Dijo que el hombre borroso iba a quedarse con él, pero que tenía que dejarlo ir porque el niño no era el adecuado. Mi amiga o no puede o no quiere dar más detalles sobre esto. El niño o no podía o no quería dar más detalles. Los policías se quedaron rascándose la cabeza y la búsqueda de su hermano se reanuda, pero para él no hay resultados. El chico no tiene ni idea de dónde podría estar su hermano y a él nunca lo encuentran. La siguiente persona con la que hablé fue W, un antiguo formador que trabaja ahora como técnico de emergencias médicas. Él todavía va a operaciones para ayudar, pero no trabaja a tiempo completo en el parque. Él se especializaba en encontrar niños perdidos, porque parecía tener una especie de sexto sentido para saber dónde habían ido. El tipo es una leyenda entre los más veteranos, pero se avergüenza un poco si le felicitas por el trabajo. Una noche se sentó conmigo a cenar e intercambiamos historias. La mayoría eran casuales, pero cuando hablamos de las llamadas más raras, yo mencioné que había tenido un amigo que subió unas escaleras. Él se quedó un poco callado y me preguntó si había oído hablar de un niño pequeño que había desaparecido en el parque hace unos años. Yo no conocía la historia, así que me la contó. Estaban buscando a este chico, Joey, que había desaparecido cerca de un río. Por supuesto, lo primero que pensó fue que se había caído y se había ahogado, pero cuando sacaron a los perros, llevaron a los agentes de rescate lejos del río, hacia una zona muy boscosa. Nosotros, cuando buscamos personas, seguimos un patrón de cuadrícula, y buscamos en cada pequeña parte de la cuadrícula de forma increíblemente exhaustiva. Lo que el equipo de W notó de inmediato fue que había un patrón muy extraño. Los perros de una cuadrícula captaban el olor de Joey, pero si pasaban a otra, lo perdían inmediatamente. Si piensas en un tablero de ajedrez, pues el aroma de Joey se detectaba en casillas negras, pero nunca en blancas. Esto evidentemente no tiene ningún sentido, porque ¿cómo podía el niño saltar de una zona sin dejar rastro? W y su compañero entran entonces en una nueva cuadrícula, y W se fija que hay unas escaleras, a unos 50 metros. Le dice a su compañero que tienen que ir a mirar cerca de ella, pero el compañero se niega rotundamente. Le dice a W que él se ha esforzado en no acercarse a ninguna escalera que vea. Le dice que esperará mientras W la revisa. Él estaba un poco irritado, pero sintiendo empatía por el chico no presionó demasiado sobre el tema.
Él caminó hacia las escaleras. Eran pequeñas, como las que llevan a un sótano. No sintió nada fuerte en ese momento. No tenía miedo ni nada. Total que cuando se acercó, vio que había algo tirado en el último escalón, como acurrucado. W cuenta que se le hundió el corazón porque, claro, él siempre espera lo mejor. Y estaba seguro de que encontraría al chico con vida porque solo llevaba desaparecido unas horas. Pero él supo enseguida que era él y que no estaba vivo. Estaba acurrucado, como hecho bola, en el escalón, sujetándose el estómago. Parecía que había sufrido un dolor horrible cuando murió, pero no había sangre. W avisó por radio que lo había encontrado, y evidentemente la familia estaba destrozada. Además, no tenían ninguna causa obvia de la muerte, lo cual solo lo empeoró. Mi amigo pensó que probablemente había comido algo venenoso, ya que se sujetaba el estómago, pero no quería adivinar. Al final se lo llevaron y él se fue a casa intentando no pensar en ello. Al parecer, W tiene un amigo que trabaja en el departamento del sheriff y normalmente le pasa información si es que lo quiere. En este caso, sin embargo, recibió una llamada suya aproximadamente una semana después, preguntándole si recordaba al chico, y él dijo que sí, que evidentemente. El forense le contó a W que no tenía ni idea de qué le pasó al chico, que nunca había visto nada igual. Al parecer, cuando el forense abrió al chico, ni siquiera podía creer lo que veía. Dijo que los órganos del niño eran como un queso suizo, que había agujeros del tamaño de una moneda perforados en casi todos los órganos, menos corazón y pulmones. Pero dice que el colon, el estómago, los riñones estaban todos agujereados. Al parecer, el forense lo describió como si alguien hubiera hecho una perforación quirúrgica, limpia. Pero el niño no tenía ningún rasguño, no había heridas, ni de entrada ni salida. Lo más parecido que alguien había visto allí era un tipo que se había llenado de perdigones hace un año o así mientras limpiaba el rifle. Pero esto, nadie tenía ni idea de qué podría causarlo. W me preguntó si había oído hablar de algo parecido o si había casos similares en el pasado, pero yo nunca había oído hablar de algo así. Dije que no podía ayudar. Que yo sepa, el forense determinó la causa de la muerte como algo así como hemorragia interna masiva, pero que realmente nadie sabe qué pasó. W dice que nunca pudo olvidar a ese chico, que a veces tenía pesadillas con ello, y que a partir de ahí no dejó que sus hijos fueran solos al bosque. Dice que antes le encantaba ir al bosque, estar ahí, pasar las horas, pero que después de esto el bosque prácticamente se había arruinado para él. Cuando terminamos la cena nos pusimos a recoger y a volver a la cabaña, pero antes de separarnos, W puso su mano en mi hombro y me miró muy de cerca. Me dijo que sí, que pasaban cosas malas, cosas que no se preocupan si alguien tiene familia o vida, o en qué piensa o qué siente. Me dijo que tuviera cuidado y se fue. No tuve la oportunidad de hablar con él de nuevo, pero esa historia se me quedó grabada. Por pura casualidad pude hablar con otro veterano, P, que lleva años en servicio y rescate. A los dos nos asignaron un barrido de cuadrícula durante un ejercicio y charlamos sobre lo que nos gusta del trabajo, lo que hemos visto, cosas por el estilo. En cierto momento pasamos por un viejo tramo de escaleras, aunque estas probablemente eran de un antiguo puesto de vigilancia. Mencioné de forma casual que yo tenía curiosidad por las escaleras y ojalá saber más de ellas. Él se quedó un poco callado, como si quisiera contarme algo, pero si no estuviera seguro de si debía hacerlo.
Finalmente me dijo que apagara la radio. Obviamente esto es algo que nunca, jamás deberíamos hacer, pero yo lo hice. Y él hizo lo mismo. Hace unos 7 años, me cuenta, estaba en una llamada con un novato. Estaban en una zona del bosque que ha tenido bastantes informes y eventos extraños. Desapariciones, historias sobre luces, ruidos extraños, cosas así. El novato estaba totalmente asustado. No paraba de hablar de cosas en el bosque. Según mi amigo, este tipo no paraba de hablar del hombre cabra, y así, que si el hombre cabra esto, el hombre cabra aquello. Mi amigo le dijo que había bastantes cosas que temer ahí fuera que eran muy reales, así que más le valía dejar de pensar en el hombre cabra. El novato quería saber de qué cosas hablaba, pero él simplemente le dijo que se callara, que se fuera. Entonces llegaron a una pequeña cresta y vieron ahí una escalera a unos 10 metros delante. El novato se detuvo en seco y se quedó allí mirándolas. Mi amigo le dijo que esto era precisamente lo que debía temer. El novato le preguntó que qué demonios hacían allí, y él, por alguna razón, le contó la verdad, o al menos lo que él creía que era verdad. Podría haberse metido en muchos líos por hacerlo, y quizás se metan más líos por repetirlo, pero según él, el novato parecía un buen chico y quería que dejase de investigar estas cosas. Él prometió que le hablaría de las escaleras, pero con la condición de que nunca dijera ni una palabra de esto. Y, como ha hecho conmigo, comprobó que la radio estuviera apagada. Lo que contó es esto. Como he dicho, P es un veterano, y cuando empezó eran menos reservados para hablar sobre las cosas que pasaban allí. Avisaban a la gente, diciéndoles que sí, que pasaban cosas raras. Supongo que el servicio forestal estaba cansado de que los novatos se fuesen y querían que la gente supiera realmente en lo que se estaba metiendo. Así que empezaron a hacer que la gente firmara acuerdos en los que no podrían acudir a los medios para saber qué iban a ver. No querían asustar a los turistas, así que lo último que necesitaban eran novatos corriendo a los medios con historias de fantasmas y escaleras encantadas. Lo que P dijo es que las escaleras llevan ahí fuera desde que existen los parques, que tienen registros que se remontaban a décadas que los describían, que a veces la gente sube por ellas y no pasa nada, que otras veces pasan cosas muy malas. Dice que él vio a un tipo al que le cortaron la mano de golpe cuando llevó al último escalón, que extendió la mano para tocar una rama de un árbol y ¡pam!, que pasó en un instante. Un segundo su mano estaba ahí y al siguiente ya no. Una herida completamente limpia. Nunca encontraron su mano y el tipo casi murió. Otra vez, al parecer, una mujer tocó las escaleras y un vaso sanguíneo en su cerebro explotó. Literalmente, explotó. Ella se tambaleó, se acercó a mi compañero y lo último que dijo fue que creía que le pasaba algo. Entonces cayó como un saco de arena, muerta antes de tocar el suelo. P dice que advierten a la gente que no se acerque a ellas, pero que siempre hay un idiota que lo hace, y que aunque a él no le pase nada, siempre pasa algo malo. Dice que hay casos en los que los niños desaparecen mientras están en su pista si alguien las sube, o que alguien muere al día siguiente, partido por la mitad, en una zona completamente segura del parque. Dice que no sabe por qué, pero que siempre pasa algo malo. Que él no sabe por qué están ahí, pero que no importa. Que están ahí y hay que lidiar con ellas. Los dos estuvimos un rato callados. Yo tenía miedo de hablar porque no sabía si había terminado la historia. Parecía que quería decir algo más, y finalmente volvió a hablar.
Me preguntó si me había dado cuenta de que nunca puedes encontrar 2 veces las mismas escaleras. Yo asentí y esperé a que continuara, pero él simplemente se quedó callado. No volví a sacar el tema, ni le insistí en que me diera más historias. Él al día siguiente se retiró. Ninguno de nosotros ha sabido nada de él desde que se fue. En fin, voy a parar por aquí, por ahora. No sé si volveré a publicar, las cosas están bastante ajetreadas. Pero bueno, os agradezco el interés. Espero que os haya gustado y, evidentemente, si encontráis una escalera en el bosque, no os acerquéis, no la toquéis y desde luego no subáis.